La inteligencia artificial puede quitarte el trabajo a medio plazo. Y también a mí. No quiero sonar alarmista ni catastrofista con esto, pero tampoco creo que sea inteligente ser demasiado ingenuo o negacionista con este tema. Al fin y al cabo es algo que no ha dejado de ocurrir nunca, ni dejará de ocurrir, el tema de la transformación de empleo, ¿no? Y es algo que me gustaría tratar tranquilamente en esta sección, que es la de podcast, que es la de hablar tranquilamente, pues de chill. Y me gustaría hacer un repaso histórico a otros momentos relevantes que han afectado laboralmente a miles y millones de personas. También quiero dar mi opinión sobre cómo creo que va a afectar al perfil tecnológico en cuanto a desarrollo de software. Voy a decir un poco mi opinión sobre qué perfiles creo que son más estables y cuáles creo que están más en riesgo en los próximos años. Y también me gustaría hacer una reflexión de cómo esto afecta al arte. Así que sin más preámbulos y para entenderlo con un ejemplo, te presento a Joberto. Joberto tiene una empresa que instala paneles solares por la zona de la comarca y alrededores. En su momento pagó 2.500 Castar a Hop & Go por una página web con la que impulsar su negocio y actualmente paga 200 al mes por el mantenimiento, como un auténtico tolí. Por suerte o por desgracia, con la inteligencia artificial, Joberto podría haber creado su propia web en menos de un minuto. Ya, a ver, ese tema ya me lo sé. Y no voy a ir yo tocando cosas. Ni falta que hace que toques nada, solo escribes con tus propias palabras 4 frases y listo, un minuto. Prueba y me cuentas. Bueno, a ver, no me lo creo del todo, pero por probar tampoco me voy a morir. Esta herramienta va a generar un diseño para la web, el código necesario, imágenes únicas y sin licencia para que pueda utilizar en su negocio. Cáspita, es más bonita que mi web antigua. Y has tardado un minuto. Imagínate si pasas unas cuantas semanas aprendiendo cómo usar y explotar esto. Ya, pero al final la empresa a la que pago me hace artículos SEO optimizados. Pero para redacción y optimización SEO también hay IA que lo hace por ti. ¿En serio? Bueno, pero ya tendré que pagar otra herramienta y... Que nombre, que solo hace ChatGPT gratis en un momento, mira. Vale, pero aún así tampoco me hace ninguna gracia que la IA le quite el trabajo a Hop & Go. Al final la inteligencia nos gobernará a todos, nos encontrará y nos apagará. Ahorras 2.000 Castar al año. Que le den por Hop & Go. Moraleja, al final un puesto de trabajo depende de que un cliente, un usuario, requiera el servicio que tú ofreces y que sea rentable mantener un recurso humano y que sea indispensable para la tarea que estás realizando, ¿no? Si tengo una empresa que solamente se dedica a diseñar webs a partir de plantillas, ¿para qué voy a pagar a 10 personas cuando podría hacerlo una? Pero en la otra cara de la moneda, esta herramienta que sirve para generar webs a partir de inteligencia artificial y también ChatGPT y su mantenimiento, han generado y siguen generando cientos y miles de puestos de trabajo. Como ya adelantaba antes, esto es algo que siempre ha ocurrido y que va a seguir ocurriendo. La World Wide Web, o sea, lo que es Internet, el Internet como lo usamos nosotros, se dio hace más de 30 años y esto supuso la creación, pero también la pérdida de miles y millones de puestos de trabajo. Cualquier puesto directamente vinculado a Internet hace 30 años no existía directamente. Y el hecho de poder acceder a determinados servicios o recursos por Internet supuso un golpe tremendo para diferentes sectores. Por ejemplo, los videoclubes desaparecieron, ya no existe ninguno. Las librerías siguen existiendo, pero también vieron reducidas muchísimo sus ventas con Amazon y todo esto. Las tiendas de discos ya no quedan pues algunas. Y más recientemente los servicios de comida a domicilio han hecho que los restaurantes, muchos cierren y otros se readapten, y que algunos directamente hayan optado por no ofrecer servicio presencial y directamente se vuelcan 100% en el delivery. Y esto por no hablar de cómo ha evolucionado todo hacia la satisfacción inmediata del usuario, con el tema de redes sociales, las series, los libros, las canciones. Y ahora llega la inteligencia artificial y, como con todo lo demás, efectivamente, su uso extendido va a afectar a muchísimos puestos de trabajo, va a hacer que muchos se terminen de existir y va a crear otros nuevos. Va a afectar a muchísimos puestos que sean mecánicos o automatizables, porque es muy buena para esto, para repetir procesos automatizados. Pero lo que no puede hacer es reemplazar a quien diseña ese sistema. Todos esos que se dedican a crear esas entradas de blogs que malinforman con un titular engañoso buscando el clickbait, pues muchos de esos perfiles seguramente desaparezcan, porque la IA te redacta un artículo igual o mejor en mucho menos tiempo, sin faltas ortográficas y centrado en el clickbait para que el usuario lo vea y la traiga. Y por supuesto, y como ya adelantábamos, va a afectar a todas las disciplinas artísticas, a la fotografía, al dibujo, a la composición musical, pero en la programación, que es de lo que va este canal. ¿En qué nos afecta? Si la IA es capaz de buscar documentación online, es capaz de simular una especie de razonamiento en el que propone, ejecuta y analiza el comportamiento de una aplicación. Si los entornos de desarrollo como Visual Studio Code o IntelliJ ya integran asistentes
de inteligencia artificial para esto, ¿qué aporto yo como programador? Pues resulta que la IA, por su propia naturaleza, por cómo está creada, es incapaz de innovar. Al final, la inteligencia artificial se basa en analizar información a la que tiene acceso e intentar dar una respuesta aceptable para lo que sea que le hayamos pedido en base a prueba y error. Probar muchas veces, errar muchas veces e ir transformando su respuesta en algo que considera que el usuario ve aceptable. Dicho de otra forma, el techo de la IA siempre va a estar allá donde nosotros ya hemos llegado antes que ella. Por tanto, la IA no es buena para analizar la necesidad de negocio de un cliente, para adoptar una nueva estrategia de mercado, no es buena para idear una nueva tecnología, no está segura de si las cosas van a funcionar o no, no podría diseñar un nuevo estilo artístico, no puede contar buenas historias, puede copiarse de un buen guión, eso sí, pero nunca puede dar todas las claves necesarias para orquestar y para diseñar todo lo que conforma una película como El Señor de los Anillos. Sí que es una buena herramienta con la que puedes facilitar y allanar el proceso, pero no puede sustituir a todo lo necesario para hacer una obra así. En mi sector, que es la programación de backend, la IA constantemente da respuestas que son o bien erróneas, o bien desactualizadas, o bien incompletas. No te dice cómo integrar las cosas. Por ejemplo, hace poco tuve un problema con Hibernate, porque a la hora de hacer cargas perezosas con diferentes relaciones, tiene una cosa que es como un saco de persistencia. Y bueno, el tema es que ChatGPT te propone cosas que podrían funcionar sin saber que realmente hay una propiedad muy sencilla que se pone y te soluciona ese problema. Y con esto el punto no es decir, tranquilo, que ChatGPT no lo sabe todo. Lo sabrá todo, porque va a evolucionar más y llegará a un punto en el que sepa que esa propiedad se pone ahí y se arregla el problema y ya está, razonará mejor, sabrá más, tendrá mejor acceso a la información y estará más optimizado. Pero ese no es el punto. Lo realmente importante es que aunque ChatGPT te diga cómo debes tratar Hibernate para que cargue las relaciones perezosas de una manera u otra, la mayoría de los humanos no saben qué es Hibernate, así que siempre hará falta una persona que entienda qué es lo que está diciendo ChatGPT en ese momento. Por eso tu valor en la programación nunca ha consistido, ni consistirá jamás, en copiar un cacho de código de Stack Overflow o de Google, pegarlo y confiar en que funcione, y muchísimo menos en memorizar información, en memorizar clases, métodos, etcétera, de una determinada librería. Tu valor consiste en entender qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y saber hacerte las preguntas adecuadas. Piensa en ¿de dónde crees que saca ChatGPT la información que te da? La información ya está ahí, es pública, está en Google, está en libros, está en foros, está en cualquier parte. Tú también tienes acceso a ella. Pero desarrollo de software no solamente es programación y la IA también afecta a otros perfiles. En mi opinión, hay perfiles mecánicos, hay perfiles automatizables que sí que corren más riesgo de tener menos trabajo de aquí a medio plazo. Una persona que está muy especializada en ejecutar test y mediciones, un redactor de SEO, como decíamos antes, con un perfil en el que solamente busca clickbait y repetir muchas veces determinada palabra clave, un perfil orientado a la maquetación que solamente utiliza HTML, CSS, utiliza WordPress o plataformas similares, pues estos seguramente sí que sean cada vez menos demandados. Por otra parte, un arquitecto de software, una persona que está muy especializada en una determinada tecnología o alguien que sepa mucho de gestión de proyectos, seguramente a medio plazo sí que van a mantener más estabilidad. Dicho de otro modo, la inteligencia artificial es capaz de generar información, pero hace falta un humano, una persona, que sepa qué se hace con esa información. Ahora, si tú no puedes aportar ese valor, si la IA también es capaz de usar esa información para hacer lo que habrías hecho tú, o una persona sin perfil técnico, como por ejemplo Joberto con su empresa de paneles solares, o un niño como mis sobrinos que generan imágenes por ChatGPT, son capaces de hacer lo que harías tú con esa información, entonces sí que tu perfil es mucho más inestable. Pero esto es mi opinión y tampoco es tan radical ni tampoco es tan inminente. Al final no significa que todo vaya a desaparecer, significará quizá que donde antes harían falta 10 maquetadores en una empresa, pues a lo mejor ahora hacen falta 3, que es una putada. Al final la gente lleva 20 años teniendo acceso a herramientas como Photoshop y casi nadie sabe usarlo. Con la IA pasa igual, la herramienta está ahí. ¿Quién va a aprender a utilizar esa herramienta para hacer página web? Algunos, y la gran mayoría pasarán del tema. Así que al menos durante los próximos años seguirá habiendo clientes, el servicio seguirá siendo necesario, aunque sí que es verdad lo que decía, que creo que un perfil más automatizado y más mecánico corre más riesgo de hacer menos falta en una empresa. Y para terminar, me apetece reflexionar un poco sobre el arte. Si eres artista, como decía con los programadores, tu valor como programador no es generar esa información sin utilizarla. Como artista es igual. Al final, tu trabajo como artista
Si eres, por ejemplo, dibujante, nunca has ido copiarte del estilo de Estudio Ghibli para hacer un dibujo. Tú nunca has intentado vender eso en tu vida. Tu valor como dibujante consistiría en todo caso en lo que has aprendido sobre composición de imagen, sobre color, sobre luz, sobre diseño de personajes, en la capacidad que tienes para asesorar a una persona que te pregunta sobre cómo transmitir determinada información con una imagen, con un dibujo. ChatGPT no usa una técnica porque sepa que con un color, una luz, una perspectiva va a generar una emoción. ChatGPT le dices, quiero algo triste, y dice, esta es mi base de datos de cosas tristes, me copio y alguna colará. Y si cuela, cuela, pero no sabe por qué funciona así. Y el cliente que genera esa imagen con ChatGPT tampoco lo sabe. Simplemente ve una imagen y dice, pues me vale o no me vale, pero no sé muy bien por qué. Y al final, sinceramente, el cliente casi nunca sabe lo que quiere. Y eres tú el que le tienes que asesorar. La máquina no puede. Otro campo artístico es la música. Y es lo mismo. La música hace mucho tiempo que consiste en copiar y pegar samples con determinados programas. Y claro que esto lo puede hacer la IA, lo puedo hacer yo sin tener base musical, ¿no? Pero tu valor como músico no debería estar allí. Tu valor como músico debería ser conocer las escalas musicales, saber los ritmos, saber estilos diferentes, saber qué emoción, por ejemplo, que con la escala Voodoo puedes generar un sentimiento de inquietud. La IA intenta replicar, en función de lo que considera que es una canción triste, algo parecido, pero no sabe por qué lo hace y nunca podría diseñar algo como la banda sonora de Señor de los Anillos, por ejemplo. No tiene la base teórica para hacerlo, pero tú sí. Y quizá me digas que todo esto será muy bonito, pero yo, como músico, o como diseñador gráfico, o como escritor, sigo sin trabajo. Y yo te contesto, tienes razón. Como decía al principio, toda esta revolución con la inteligencia artificial va a suponer muchos cambios en trabajos nuevos y trabajos que se pierden, ¿no? Pero el arte es verdad que permanece inalterable desde hace miles de años. Siempre hay dibujantes, siempre hay músicos, siempre hay escritores, y eso permanece inalterable. Y quizá podemos aprovecharlo y darle la vuelta a este tema. Sí, es verdad, como músico es muy complicado encontrar trabajo, como escritor es muy complicado encontrar trabajo, como dibujante es muy complicado encontrar trabajo. Pero aquí voy a ser un poco cruel quizá. Pero es que antes era fácil. ¿Es que acaso el 99% del mercado no lleva décadas repartiéndose entre un 1% de artistas de renombre en cualquier disciplina, mientras que la gran mayoría apenas llegan a final de mes a través de su arte? Yo llevo más de 20 años viendo grupos buenos que van de bolo en bolo conduciendo para apenas cubrir el gasto de gasolina con lo que ganan en cada concierto del fin de semana. Desde hace más de 20 años que veo ilustradores o animadores que intentan ganarse la vida por Fiverr, plataformas similares como autónomos, sin demasiado éxito, mientras que un montón de snobs van a exposiciones de arte en las que la gente confunde la fregona de la persona de mantenimiento con una de las obras. Y desde hace más de 20 años todos hemos escuchado historias de escritores que no consiguen que ninguna editorial les haga caso, mientras que las librerías exponen el último libro de una celebridad, de algún youtuber, de quien sea, que ni tan siquiera ha escrito ese libro. Y después de más de 20 años así, ahora tenemos los cojonazos de señalar a la IA y decir que tiene la culpa de que no valoremos el arte. Pues de verdad, quizá sea el momento de empezar a asumir nuestra responsabilidad como consumidores con los artistas. Al final sigue siendo decisión, siempre lo ha sido, y cada día lo es más, de decidir si queremos pagar la entrada para ver a unos músicos de calidad en un auditorio y disfrutar de un buen concierto, o seguir alimentando nuestro cerebro con la porquería que se publica a diario en Spotify o con algo generado por IA. Decidimos nosotros consumimos ese tipo de productos, y quizá ahora con un poco de suerte, cuando nos demos cuenta de que un niño con 9 añitos puede hacer una imagen de Estudio Ghibli, puede componer una canción mejor que muchas de las más populares, o puede hacerme una página web en 2 minutos, digamos, ostras, es que estoy consumiendo que un niño de 9 años es capaz de generar. Y tal vez si somos conscientes de esto, nos cansemos de consumir tanta porquería y empecemos a valorar aquello que realmente siempre ha tenido valor, pero que nunca sabemos apreciar. Con suerte, como decía, consigamos darle la vuelta, y todo este tema de la IA, en lugar de reemplazar a un artista, nos haga ver con mucha más claridad todo aquello que no puede reemplazar a un artista. Y empecemos a valorar que cada obra de arte tiene alma, tiene creatividad, tiene miles de horas de esfuerzo para llegar a crear lo que sea que haya creado ese artista, y sepamos verlo, y sepamos decir, esto que ha hecho la IA es basura. En fin, quizá me he puesto muy intenso con esto. Antes de que me llames hipócrita, sí, todo este vídeo está hecho con cosas de la inteligencia artificial, o sea, yo no puedo contratar a un músico, a un fotógrafo y a un ilustrador por miles de euros para hacer un vídeo charlando en mi habitación. Si quieres que los contrate, pues suscríbete y a ver si consigo
Pero bueno, si conoces a alguna persona que esté preocupada por el tema de la IA, mándale este vídeo, suscríbete si te interesa el tema de desarrollo de software, que al final, aunque hablo de otras cosas, el canal va sobre todo de eso. Y déjame cualquier comentario que te apetezca, que yo te leo siempre. Y ya está, como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Si quieres, nos vemos la semana que viene y hasta luego.